estamos nuevamente aquí para tratar el tema de la declaración de renta a personas naturales año grabable 2019. Estamos haciendo los últimos ajustes técnicos para comenzar nuestra conferencia ahora mismo, y entonces vamos a tratar la parte 2. En la conferencia anterior tratamos la parte 1 hasta los ingresos, y hoy vamos a continuar con todo lo que corresponde a la parte final de la declaración de renta. ¿Aló? Ok, bueno. Ok. Listo. Bueno, ok. Bueno, entonces siendo las 9 en punto de la mañana, vamos a comenzar a desarrollar el tema. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero que todo, vamos a hacer un pequeño repaso de la parte 1, o sea, de la conferencia anterior, con el ánimo de contextualizar tanto a las personas que llegan hoy por primera vez, como repasar con las personas que asistieron a la conferencia anterior. Digamos que tener estos conocimientos frescos, lo que hablamos, para poder continuar con nuestra segunda parte. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a dedicarle un ratico, vamos a tomar puntualmente un resumen muy rápido de toda esta parte, ya que es la parte estructural legal de la declaración de renta. Y posteriormente entramos a hacer un pequeño ejercicio en donde tomamos lo principal de estos cambios que hubo en el año grabable 2019, y luego trataremos los temas adicionales como los anticipos, la renta presuntiva, todos estos ejercicios que normalmente estamos acostumbrados a hacer todos los años, y que en nuestra conferencia siempre presentamos un pequeño ejercicio muy sencillo, pero que nos dice cómo, nos trae un pequeño repaso, porque realmente todos ya estamos muy duchos en esta materia, porque todos los años lo hacemos, pero pues a veces trae algunas pequeñas variaciones o conceptos en los que podemos profundizar un poco más, y entonces pues eso es lo que queremos hacer. Realmente este tiempo pues nos va a alcanzar para ver todo el tema. Está programado y está preparado para que veamos el tema completo, y pues vamos a comenzar en este momento a desarrollarlo para que alcancemos a verlo. Muy bien. Entonces, primero que todo, antes de comenzar, pues quiero enviarles un saludo muy especial de la empresa Proa Sistemas S.A., su programa ELISA, que son quienes están pendientes de ustedes para estas capacitaciones, y quienes me han invitado para que yo pueda transmitir estos conocimientos, o hacer este repaso con ustedes realmente. Entonces comenzamos la declaración de renta de las personas naturales año grabable 2019. Nosotros habíamos y de algunos temas muy importantes como la residencia fiscal y quienes no estaban obligados a presentar declaración de renta por el año grabable. Lo mismo que del impuesto sobre la renta para los no residentes,
y alcanzamos a ver toda la parte del patrimonio bruto, pasivos y patrimonio líquido con un ejemplo muy sencillo. Entonces vamos ahorita rápidamente a hacer un repaso de los principales puntos, y luego vimos la parte de los ingresos. Dijimos básicamente que toda esta declaración de renta se basa en la ley 1943 del 2018. Lógicamente vienen cosas de la ley 1819 y pues en el estatuto tributario algunas cosas, pero básicamente la columna vertebral está en la ley 1943 del 2018, que es la que trae los cambios para este año, y el decreto reglamentario 2264 del 2019. Hay algunos otros decretos reglamentarios que ahorita más adelante los vamos a completar para que ustedes los anoten ahí para que tengan la referencia legal cuando la necesiten. Bueno, muy bien. También alcanzamos a ver la parte del nuevo sistema cedular del impuesto de renta de las personas naturales, ahí donde vimos la famosa cédula general, vimos cómo se componía de las rentas de trabajo, de las rentas de... Un segundo, por favor. ¿Aló? Estoy en una conferencia. Bueno, entonces teníamos acá la parte del sistema cedular, la cédula general. Esta cédula general pues lógicamente se compone de las rentas laborales, las rentas de capital, las rentas no laborales, o mejor las rentas de trabajo, ¿sí? Entonces decíamos que hay tres cédulas: la de pensión, la cédula general, la de pensiones y los dividendos. Entonces, ¿qué pasa? Hasta ahí llegamos y vimos todo lo que fue la parte de ingresos de este nuevo sistema cedular del impuesto sobre la renta. Personas naturales en esta cédula general y pensiones y dividendos, e incluso hicimos algún pequeño ejercicio en la parte de dividendos para recordar cómo se calculaban los no grabados y los grabados y cómo se calculaba el impuesto. También hicimos un pequeño ejercicio en nuestra clase pasada. De todas formas, ustedes ya tienen en su poder toda la parte de las memorias en donde estaban estas cosas para que puedan analizarlo. Bueno, muy bien. Entonces, después de eso, y lo prometido para hoy es que vamos a desarrollar vamos a tratar de llevar toda esa parte legal de alguna manera a la parte práctica, a los ejercicios, y vamos a ver otros temas como la retención en la fuente por rentas laborales. Vamos a verlo aquí desde un ejercicio con todos sus topes, tanto individuales como generales, ¿cierto? Individuales, pues cada concepto tiene pues su tope individual, pero a su vez tiene el tope general del famoso 40%, en fin. Entonces todo eso lo vamos a detallar en otro ejercicio, que es el que hacemos normalmente todos los años para la famosa retención en la fuente. Me gusta hacer ese ejercicio porque me da la oportunidad de repasar todos estos conceptos, tanto de rentas exentas como deducciones, los topes generales, los topes individuales. Entonces es bien interesante. Entonces vamos a hacer eso hoy también. Vamos a hablar también de las rentas exentas en detalle, de la renta presuntiva, del famoso anticipo de impuestos sobre la renta y la famosa e infaltable comparación patrimonial, renta por comparación patrimonial, los descuentos tributarios que podemos tener en cuenta, gastos de ganancia ocasional, la ganancia ocasional, y ya ahí terminamos. En las sanciones, pues hacemos un pequeño resumen de una o dos sanciones. La idea es no llegar por allá a las sanciones como tal, pero con el ánimo de dejar el tema completo podemos tratar una sanción, que es lo que siempre hacemos. Bueno, muy bien. Entonces toda esta va a ser la segunda parte que vamos a desarrollar. Entonces
Para poder entrar en contexto, vamos a comenzar a hacer el repaso que les prometí y seguimos. Entonces, puntos importantes acá. Decimos que esta declaración pues trae mucho de la ley 1819 del 2016, porque fue el que introdujo en las personas naturales el sistema cedular, ¿cierto? Y fue por 5 cédulas en su momento para los años 2017 y 2018. Entonces, con base en este sistema cedular que se creó con esta ley 1819 del 2016, pues prácticamente nace el sistema cedular para el año 2019, Garavable 2019, solamente que ya viene con ¿qué? Con 3 cédulas, ¿correcto? Entonces, bueno, estas eran los objetivos de esa ley 1819, no vamos a entrar ahí. Luego viene pues la ley 1943, que es la ley de financiamiento, que es la base, la columna vertebral de esta declaración. Entonces, como les comentaba anteriormente, la ley 1943 del 2018 lo que hace es reducir a 3 cédulas, o sea, uno de los cambios importantes, aunque ahorita vamos a sintetizar en los cambios que fue lo que se vio. Bueno, esta ley de financiamiento, pues aquí tiene unos objetivos, básicamente esos son objetivos macro, balancear el presupuesto general de la nación, aumentar el crecimiento económico, avanzar en la progresividad, simplificar el sistema tributario y garantizar la sostenibilidad fiscal del país. Bueno, estos fueron los objetivos que buscaba esta ley de financiamiento, ¿cierto? Que es la que vamos a aplicar. Y que es un punto que pues yo les recomendé a quienes estuvieron en la conferencia pasada y les recomiendo a quienes están en esta conferencia que tomen nota, decreto 2264, que es el que reglamenta toda esta parte de los ingresos, tiene varios temas que reglamenta, como los rendimientos financieros, los apoyos económicos, las cotizaciones voluntarias, el leasing habitacional, la renta por comparación de patrimonio, los activos omitidos, en fin, tiene todo ese temario que es el que se aplica para este año Garavable 2019. Entonces, 2264, está también el decreto 2345, que trae pues todas las fechas en que se debe presentar la declaración de renta. Bueno, ese es un tema sencillo, no es sino mirar ahí el calendario y ahí ya está. Y viene el decreto 2371 de 2019, que es muy importante porque trae la parte de los dividendos, la reglamentación de los dividendos. Entonces, estos 3 son los ejes centrales, o sea, ley 1943 y estos 3 decretos reglamentarios que son sobre los que vamos a trabajar. ¿Ok? Bueno, muy bien, entonces aquí hay una pequeña síntesis de los cambios que hubo para el año Garavable 2019 en la renta. Entonces, ¿cuáles fueron esos cambios? Entonces, una nueva clasificación por ingreso, por fuente de ingreso, o sea, 3 cédulas en lugar de 5 cédulas, ¿cierto? Limitación de las rentas exentas para la cédula general. Entonces, lógicamente, al cambiar de 5 a 3 cédulas, viene todos los cambios inciden en la parte de la comparación de la renta presuntiva, en la parte como se liquidan cada una de las rentas, o sea, la laboral, la no laboral, la de capital, en fin, todo eso trae unos cambios y unas limitaciones, que es lo que vamos a ver más adelante. No límite de costos y gastos para las cédulas no laborales y de capital. Simplemente lo que quiere decir aquí, que ya también venía desde antes, es que los costos y los gastos pues se deben imputar a estas cédulas teniendo en cuenta los requisitos del estatuto tributario para que nos los acepten como deducciones, ¿cierto? Entonces, esos costos o esos gastos. Bueno, muy bien. Y aquí aparece una situación especial con la ley 1943, que son las nuevas tarifas para la cédula general y de pensiones. Entonces, acordándonos que el año anterior, en el año Garavable 2018, teníamos 2 tablas, una para una parte, o sea, para las cédulas para los ingresos de trabajo y para las de pensiones, y ahí le aplicamos una tabla, y otra para las no laborales y para las de capital, y ahí le aplicamos otra tabla. Aquí
cambia y queda una sola tabla, ¿sí? Que esa tabla se le aplica a la cédula general sumándole la renta líquida de las pensiones, ¿correcto? Entonces ahí se le aplica la tablita y ya. Bueno, muy bien, entonces hay un ajuste a los dividendos, entonces nuevas tarifas, traíamos unas tablitas de dividendos para los no grabados y entonces incrementaron esa tablita y ahora al día. También se limitó al 25% a 2.500 UF de los aportes voluntarios a pensiones obligatorias, que son no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Entonces, esto no estaba limitado. Antes la ley 1819 lo había dejado sin límite. Entonces, la ley 1943 corrigió y hizo la limitación y pues ahí aparece. Entonces vamos a verla también allá. Y los cambios que hay en la retención en la fuente, pues lógicamente vamos a verlo en un pequeño ejercicio, cuáles cambios hubo y básicamente está dado por esa limitación. Bueno, también vimos algunas cosas muy importantes como son quién está obligado a llevar contabilidad y quién no está obligado a llevar contabilidad, de acuerdo a la ley comercial y de acuerdo a la ley tributaria. Entonces, básicamente esto lo vimos porque es clave para la situación de los formularios, para en caso de una visita saber si estamos obligados, si no estamos obligados, entonces qué debemos tener, qué debemos presentar. Toda persona que pertenezca al régimen común del impuesto sobre la renta está obligado a llevar contabilidad. Bueno, muy bien, no lo voy a repasar al detalle, pero en la ocasión anterior ya lo vimos. Muy bien. Entonces también vimos en la ocasión anterior los no responsables del IVA según la ley 1943 del 2018. Entonces los famosos no responsables pues son aquellos muy similares a los que tenía el artículo 499 antes, ¿cierto? O sea, los que eran del régimen simplificado de IVA, entonces ahora que son no responsables, ¿cierto? Entonces tienen estos límites para que una persona sea no responsable del IVA. Son 7 numerales en los que ya los hemos repasado y ya todos los conocemos, entonces no me voy a detener acá, solamente qué es lo que tenemos en cuenta para ser no responsables. Bueno, muy bien, y entramos posteriormente a los formularios, ¿cierto? Entonces el formulario 110, entonces para el año, a partir del año 2017, o sea 2017, 2018 y 2019, entonces este formulario 110 está para las personas jurídicas y asimiladas, que ustedes ya acabaron de presentar las declaraciones de renta de estas personas jurídicas y asimiladas, y está para las personas naturales y asimiladas no residentes. No residentes, es clave este punto. Por eso aquí aparece la residencia como un planteamiento clave para poder saber en qué formulario se debe declarar. Entonces, ahí vamos. Un segundo, por favor, una fallita técnica ya. ¿Aló? Con Elisa. Ellos tienen allá es que yo estoy dictando la conferencia en este momento, ellos tienen allá el teléfono de Elisa, el de mercadeo puede ser. Bueno. Ok, bueno, gracias. Aló, bueno, estaba aquí resolviendo alguna partecita técnica. Digamos que hay personas que por algún motivo no se han podido conectar, pero de todas formas pues seguimos con la charla y ya ellos van resolviendo la parte técnica. Bueno, esto como es repaso, pues realmente de aquí
que terminemos el repaso, pues ya van a poder estar todas las personas en sintonía. Muy bien, entonces, estábamos hablando sobre el formulario 110. Entonces dijimos que el formulario 110, lo utilizamos desde el año 2017, 2018 y 2019 para las personas jurídicas asimiladas y las personas naturales y asimiladas no residentes, ¿correcto? Entonces, no residentes tienen el artículo 10 del Estatuto Tributario, que trae toda la parte de la residencia, que también lo repasamos, ¿correcto? Entonces, aquí ese punto se convierte en un punto clave para saber en qué formulario toca presentar la declaración de renta. Entonces, viene el formulario 210, que también para los años 2017, 2018 y ahora para el 2019, deben presentar la declaración de renta las personas naturales y asimiladas residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes, ¿correcto? Entonces, ahí viene otra situación. Los no obligados a llevar contabilidad y los obligados a llevar contabilidad. Entonces, fíjense una cosa, aquí por el sistema cedular, ¿correcto? Del año 2016 para atrás, pues había otra situación de formularios. Entonces, pues ahí lo dejo en la diapositiva solamente como informativo, que el formulario 210 del año 2016 para atrás, pues lo presentaban las personas naturales y asimiladas no obligadas a llevar contabilidad, pero eso era del 2016 para atrás. Bueno, yo sé que muchas veces en nuestra profesión se presentan casos en que toca hacer ciertas declaraciones de años anteriores, en fin, pero es solamente informativo, pero nos concentramos en que el 210 van a declarar los no obligados a hallar contabilidad y los obligados a hallar contabilidad, y es por el sistema cedular, mientras que en el 110, acordémonos que es por el sistema ordinario, ¿correcto? En el 110 van a declarar por el sistema ordinario. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a hablar, o la depuración ordinaria. Entonces, hablamos también de la residencia fiscal, y voy a resumirla rápidamente para poder entrar posteriormente en los otros temas. Entonces vamos a ver que la residencia fiscal se basa en los tres pilares. Entonces, en la permanencia, en los ingresos y en el patrimonio. Y ya de ahí en adelante lo que hacemos es que nos vamos al artículo 10 del Estatuto Tributario, y entonces tiene la famosa permanencia, que son los famosos 183 días calendario, incluyendo los días de entrada y salida del país, en los 365 días continuos. Ya lo explicamos la vez anterior, solamente para que ustedes los tengan en cuenta, y aquí está el artículo 10 para que le den una miradita. Entonces, lo importante aquí es que dice que se consideran residentes en Colombia para efectos tributarios las personas naturales que cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones, y entonces ahí vienen los tres pilares que acabamos de hablar, ¿cierto? Entonces viene el famoso 50%, que es como el número mágico aquí, el famoso 50% del patrimonio y de los ingresos en el país, y con las excepciones que ya hablamos. Entonces, si queremos profundizar, nos vamos al artículo 10, ya que en la ocasión anterior lo repasamos al detalle. Bueno, y luego vimos otro temita, que eran los no obligados a presentar declaración de renta, pero básicamente aquí sí son los famosos topes. Entonces, aquí el decreto reglamentario nos dijo que los asalariados que no sean responsables del IVA, por eso atrás estuvimos haciendo mención a quienes no eran responsables del IVA, ¿cierto? Para tener como ese pilar ahí, cuyos ingresos brutos provengan por lo menos en un 80% de los pagos originados en una relación laboral o legal y reglamentaria, ¿cierto? Pero además de eso tienen que cumplir los siguientes requisitos, que son los topes que ya conocemos, ¿cierto? Entonces son las famosas 4.500 VTs, que para el año 2019 son los 154 millones, y para los otros conceptos de compras, de consignaciones y de consumos de tarjeta, que son los 1.400 VT.
que para el año gravable 2019 estamos hablando de los 47.978.000. Bueno, muy bien. Pero también nos trajo el decreto reglamentario una B, un literal B, que decía: las personas naturales y sucesiones ilíquidas que no sean responsables del impuesto sobre las ventas residentes en el país, siempre y cuando en relación con el año 2019 cumplan la totalidad de los siguientes requisitos. Pues son los mismos topes, ¿no? Entonces los mismos 4.500 VT y los mismos 1.400 VT. Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta para quienes no tienen que presentar ¿qué? Declaración de renta por estos topes. Bueno, muy bien, esto de los 1.400 VT y eso pues estaba aquí, está en el artículo 594-3 del Estatuto Tributario. También, pues lógicamente, hablando de los no obligados a presentar declaración de renta por el año gravable 2019, pues aparecen las personas naturales o jurídicas extranjeras, o sea, sin residencia o domicilio en el país. Dice que cuando la totalidad de sus ingresos hubieran estado sometidos a la retención de la que tratan los artículos 407 a 409 del Estatuto Tributario, pues si ellos tienen, y pues que la retención hubiera sido practicada, si ellos prestan un servicio y se les hace la retención que dicen estos artículos 407, entonces lo que está diciendo es no tienen necesidad de presentar declaración de renta estas personas sin residencia o domicilio en el país. Entonces ese es otro punto que hay que tener en cuenta. Tampoco presentan la declaración de renta quienes, las personas naturales o jurídicas que pertenezcan al régimen simple de tributación. Ese famoso régimen especial nuevo, régimen simple de tributación, entonces no tienen que presentar, ellos pues van a presentar su declaración de régimen simple de tributación. Y hace claridad aquí este reglamentario sobre la declaración voluntaria del impuesto sobre la renta. Entonces, pues que aquellas personas que se les hace alguna retención en la fuente, que a pesar de que no están obligados a presentar declaración de renta, pueden presentar su declaración y al presentar su declaración tiene efectos legales. Normalmente lo harían con la finalidad de solicitar la devolución de esas retenciones que les hicieron. Ahí ya cada uno hará el análisis de sus clientes, mirará en qué condiciones se encuentra y pues si toma la decisión de manejarlo de esta manera para solicitar esa devolución de ese impuesto o de esa retención en la fuente que le hicieron. Bueno, muy bien. Dice, para efectos de determinar la cuantía de ingresos deberá sumarse todos los ingresos provenientes de cualquier actividad económica con independencia de la cédula a la que pertenezcan los ingresos. Y lógicamente habla que para el cálculo del impuesto de renta no se tienen en cuenta las ganancias ocasionales, porque ya todos sabemos que esas se liquidan independiente. Y aclara ahí el reglamentario que se deben conservar los certificados de retención en la fuente. Correcto, y que en los no residentes pues hay que tener en cuenta la partecita de los artículos 20-1 y 20-2, que es la que habla de los establecimientos permanentes de sociedades extranjeras. Entonces es para quienes estén en ese caso, que es un porcentaje mínimo. ¿Listo? Bueno, ya todo eso lo habíamos estudiado, ahí vamos, ya casi a llegar al empalme. Entonces, no residentes fiscales, entonces simplemente lo que dijimos era que el no residente fiscal, pues que presentaba en su declaración de renta las rentas y ganancias en Colombia y el patrimonio en Colombia, en caso de que le toque declarar al no residente fiscal, y que lo hace en el formulario 110 y que lo hace por el sistema del artículo 26, o sea, el sistema ordinario, y que el residente fiscal en Colombia, pues tiene que declarar las rentas y ganancias ocasionales en Colombia más las del exterior, y el patrimonio tiene que declarar el de Colombia más el del exterior. Entonces es lo que le llaman la renta mundial y se hace por el sistema cedular en el formulario 210. Bueno, muy bien, entonces esto es lo que dice. Entonces aquí en ese momento dijimos que nos vamos por las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, ¿correcto? ¿Por qué? Porque realmente tengo que, digamos, para
para precisar más las cosas, están las personas obligadas a llevar contabilidad, que dijimos que también era por este sistema celular, pero lógicamente estas personas ya hemos repasado el tema con las personas jurídicas, ya trabajamos esta parte de los obligados a llevar contabilidad. Entonces, esta conferencia la enfocamos por el lado de las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. Y entramos en el patrimonio, y en el patrimonio hicimos este pequeño repaso. De este pequeño repaso, pues bueno, ya lo que son los saldos en los bancos, pues muy fácil, con los certificados de lo que tengamos al 31 de diciembre. En las sociedades, pues se declaran por el costo de adquisición, así lo dice el artículo 69-70 del Estatuto Tributario. El CDT por el valor en que fue constituido, ya lo repasamos, y el vehículo también se declara por el precio de adquisición, es la regla general. Y hay una situación importante aquí en la casa de habitación, en los apartamentos propiedad horizontal que genera renta, que lo explicamos con mucho detalle la vez anterior, que se debe declarar por el mayor costo, entre el costo de adquisición, el costo fiscal, el avalúo o el avalúo catastral autorizado. Hablamos del avalúo catastral autorizado la vez anterior. También hablamos de que podríamos en un momento dado manejar el artículo 73 del Estatuto Tributario, que es la tablita que nos da cada año para actualizar ese valor, con el ánimo de incrementar el valor para disminuir la ganancia ocasional en caso de que se haga una venta, ¿correcto?, en el año siguiente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Planeación tributaria. Planeación tributaria, averiguar qué estamos pensando hacer con el bien, nos estamos pensando quedar con el bien, lo vamos a vender. Entonces, si lo vamos a vender, pues de todas formas aquí ya tenemos el mayor valor entre el costo de adquisición, el costo fiscal o el avalúo catastral autorizado. Ya lo tenemos, o este avalúo catastral autorizado, pues gestionarlo para que nos dé una cifra mucho más alta, o utilizar el 73, el artículo 73 del Estatuto Tributario, para incrementar el valor en la declaración de renta, tomarlo como costo fiscal en el momento en que hagamos la venta del bien, y así optimizar los impuestos de una forma legal. Muy bien. Tenemos también el saldo del Fondo Voluntario de Pensiones, es decir, que es el total del saldo disponible al 31 de diciembre. Tenemos el saldo obligatorio de pensiones, que dijimos que ese no va como patrimonio fiscal. Y tenemos el saldo del fondo de cesantías, que dijimos que las cesantías se manejaban por tres partes, ¿cierto? Entonces va a ser un ingreso, pero a su vez va a ser una renta exenta, ¿correcto? Pero a su vez va a ser un mayor valor del patrimonio, porque lógicamente si las están de alguna manera certificando a 31 de diciembre esas cesantías, pero no nos las han pagado, pues vamos a tener ahí una cuenta por cobrar, entre comillas, que posteriormente pues la vamos a realizar, ¿sí? Cuando no lo paguen, pues para que de una vez nos quede incrementada. Es una situación especial ahí con las cesantías, porque más adelante vamos a ver que por lo general la forma como declaran las personas naturales, digámoslo así, es el famoso sistema de caja, o sea, lo que recibe y lo que paga, ¿cierto? Pero hay algunas excepciones. Dentro de esas excepciones está, por ejemplo, esta de las cesantías. También hay excepciones de la venta de los bienes. Ya ahorita más adelante le echamos un repaso rápido a eso. Bueno, muy bien, y alcanzamos a ver también toda la parte del pasivo, en la que básicamente lo que decíamos es que este pasivo pues se debe respaldar con documentos de fecha cierta, ¿sí? Están las deudas hipotecarias normalmente, que es lo que tiene la persona natural, y estas deudas hipotecarias pues ya con el certificado del banco suficiente, ¿cierto? Para poder justificar que es un pasivo. Bueno, muy bien, el patrimonio líquido, ya bueno, y entramos a los ingresos, y en los ingresos entramos a estos temas que ya los vimos, que fue la parte de los rendimientos financieros. Ya dijimos que eran gravables los rendimientos financieros, incluido el componente inflacionario. Hablamos de los apoyos económicos, hablamos de las cesantías, que fue lo que les acabé de comentar,
con respecto a que pues lógicamente se entiende realizada en el momento en que la empresa realmente la causa, digámoslo así, en términos anteriores, en términos de NIF, la devenga, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa? En ese momento se entiende realizada para la persona, por lo tanto, por esa razón la certifican, y es lo que les comentaba. Entonces debemos declararla en la declaración de renta como ingreso, luego como renta exenta, y también debemos tenerla como parte del patrimonio. Bueno, la tarifa de los dividendos que se incrementaron, esta limitación del 25%, 2.500 VT, ¿sí? Que fueron las famosas, los ahorros que se hacen a pensiones obligatorias, entonces quedaron ya limitados, y si se retiran para fines distintos, pues van a tener que aplicarle la retención del 35%. También estuvimos viendo la parte del leasing habitacional, pues voy a repasar un tricitín porque me parece que este leasing habitacional es importante, porque aquí salió esta situación de que el reglamentario 2264 pues trae el tratamiento previsto en el artículo 127-1 del Estatuto Tributario. Entonces acuérdense de una cosa, que el estatuto, el 127-1 del Estatuto Tributario, entonces anteriormente manejábamos este leasing únicamente como el gasto para la deducción, pero no activábamos ni teníamos el pasivo en nuestra información, ¿correcto? Pero aquí, ¿qué va a pasar? Si nos está diciendo que tiene el artículo 127-1 del Estatuto Tributario, pues lógicamente ahí estamos hablando de dos tipos de leasing, ¿cierto? Entonces estamos hablando del operativo, pero también estamos hablando del financiero. Entonces, normalmente el leasing habitacional normalmente tendría una opción de compra, y una de las características al final del contrato, y una de las características del financiero, correcto, del arrendamiento financiero, es que tenga esa opción de compra. O sea que digamos, si nos vamos a analizar el tema, estamos hablando prácticamente de un arrendamiento financiero. Entonces, cuando hablamos de un arrendamiento financiero, el arrendamiento financiero tiene ciertas características. Entonces, debo tomar el activo, debo tomar el pasivo, ¿correcto? Y a su vez, debo pues voy a tener la oportunidad de deducir los ingresos, los gastos por concepto de intereses que estoy pagando, ¿cierto? Entonces, en el momento en que yo voy pagando, pues la cuota me va a ir amortizando el pasivo, pero a su vez voy a ir pagando el interés. Entonces, voy a tener la posibilidad de deducir ese interés. Pero lógicamente acuérdense que esas deducciones tienen algunos límites, esa deducción de los intereses. Entonces, esos límites están en el artículo 119 del Estatuto Tributario. Bueno, por eso quería, o sea, del 2017 para adelante, que viene la parte de la ley 1819, que fue la que trajo esta parte. Acuérdense que la ley 1819 es muy importante porque asimiló toda la parte fiscal a las normas internacionales. Entonces, todo esto está quedando ahí incluido. Entonces, esa es una situación que quería comentarles. Luego viene también la renta líquida agradable por comparación de patrimonio. Simplemente aquí lo que nos está diciendo es que como ahora no tenemos sino 3 cédulas, pues lógicamente la comparación patrimonial la vamos a llevar como un mayor valor de la cédula general, ¿cierto? En caso de que haya esa comparación, o sea, en caso de que no esté justificada esa comparación patrimonial, entonces la debemos llevar como un mayor valor de la cédula general. Entonces, la ley aclara y dice que la renta líquida agradable por comparación patrimonial no admite ningún tipo de renta exenta, pues lógicamente porque ya la establecimos y es eso es y ya. Bueno, luego también viene la parte de la renta presuntiva, pues que aclararon ahí el mismo tema, o sea, se calcula de acuerdo a la ley al artículo 188. Ahora más adelante vamos a hacer un ejercicio completo de la renta presuntiva, entonces ahí lo vamos a detallar un poco más. Bueno, muy bien, todo esto de la renta presuntiva también lo detallamos, y hablamos de la realización de los ingresos para los no obligados a llevar contabilidad, que básicamente
estábamos hablando que se hace por el sistema de caja, digámoslo así, y que hay algunas excepciones, como los ingresos provenientes de la enajenación de bienes inmuebles que se hace por escritura pública, y los ingresos por concepto de dividendos y participaciones que se hacen en el momento en que hayan sido abonados en cuenta, o sea, que estén en calidad de exigibles. Y aquí entramos en la parte final de lo que vimos y ya nos queda repasado todo el tema que me parece muy importante para poder ahorita, cuando desarrollemos el ejercicio, entenderlo muy bien. Entonces tenemos, mire, la famosa determinación cedular, que entonces está la cédula general, que contempla las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales, y tenemos las rentas de pensiones y las dividendos y participaciones. Bueno, muy bien. Dijimos que manejábamos 3 cédulas, entonces ya la sabemos, la cédula general, y ya lo acabamos de ver. Y viene este punto que me parece muy importante, que pues realmente en el año anterior, en la ley 1819, la DIAN tuvo que sacar algunos conceptos como el 912 y el 915 para aclarar muchas cosas, pero aquí ya la ley 1819 dejó claro esto, que eran exentos el seguro por muerte y la compensación por muerte y prestaciones sociales en la actividad de retiro de los miembros de las fuerzas militares, que es exento el exceso del salario básico recibido por los oficiales, suboficiales y soldados profesionales, ¿sí? Que es exento, que están exentos los gastos de representación de los rectores y profesores de universidades públicas, los cuales no podrán exceder del 50% de su salario, ¿sí? Entonces, eso ya la misma ley 1943 quedó dentro de la ley, entonces ahí tiene fuerza de ley y ya no de concepto. Y es muy importante porque ustedes están viendo aquí atrás, hago énfasis en esto porque es lo que nos va a salir y son como los cambios que hay y es las dudas que a veces asaltan, entonces toca tenerlas presentes, que estamos hablando del numeral 6, 8 y 9, ¿cierto? Entonces aclara que las rentas exentas establecidas en estos numerales no estarán sujetas a las limitaciones previstas en el numeral 3 del 336. ¿Qué dice el numeral 3 del 336? Es la famosa limitación del 40%, ¿cierto? Entonces lo que dice es que estas rentas no entran para ese cálculo de ese 40%. Entonces, pues magnífico, porque pues estas personas van a tener muchísimas más prioridad, digamos, o ventaja tributaria. Ahora, el parágrafo 5 dice que la exención prevista en el artículo 10 también procede con relación a los honorarios percibidos por personas naturales que presten servicios, o sea, aquellas personas que no están contratando gente, entonces van a tener la exención prevista en el numeral 10. Muy bien. Ahora, entramos aquí a decir lo siguiente. ¿Cuáles eran las rentas de trabajo? Ya las repasamos la vez anterior, no las voy a volver a mencionar para ya entrar en un ejercicio, pero de todas formas estamos hablando que vamos a tener una limitante del 40% o 5.040. Esa limitante sobre qué va a ser normalmente, sobre el ingreso total menos el ingreso no constitutivo de renta. Entonces ahí vamos a estar y de una vez. Entonces ya entramos en tema nuevo. Hasta aquí habíamos visto la parte de los ingresos. Entonces, para ser un poco más sintético y más sencillo el planteamiento, lógicamente yo tengo toda la parte legal, pero lo voy a sintetizar en estos 3 puntos, en 3 o 4 puntos, las deducciones y las rentas exentas que vamos a poder tener por cada cédula, porque el formulario 210 nos trae, si ustedes lo analizan, nos trae, a pesar de que estamos hablando de la cédula general, nos trae la depuración de cédula, o sea, de rentas de trabajo, y nos trae toda la depuración de rentas de trabajo, nos trae rentas de capital y nos trae toda la depuración de rentas de capital, y lo mismo de rentas no laborales y lo mismo de rentas de pensiones. Pero dentro de la cédula general de rentas de trabajo, de rentas de capital y de rentas no laborales,
viene por aparte la depuración. Entonces yo abrí de esta manera la presentación para que ustedes lo tengan, esta parte teórica. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos las rentas de trabajo, que lógicamente pues son todas estas que ustedes están leyendo rápidamente ahí en la diapositiva, y vamos a entrar en esta partecita que sí es nueva, que no la vimos la vez anterior, que son las rentas exentas y deducciones. Entonces, RE quiere decir rentas exentas. Entonces, las rentas exentas de contribuciones a fondos de pensiones de jubilación e invalidez y fondos de cesantías, ¿cierto? Entonces, son aportes a pensiones voluntarias. Normalmente se encuentran en ¿dónde? En el artículo 126 raya 1 del Estatuto Tributario. También está como renta exenta el incentivo al ahorro de largo plazo, como para el fomento de la construcción, el famoso AFC, que está en el artículo 126 raya 4. También tenemos como renta exenta las rentas del artículo 206, que son las cesantías, los intereses, los gastos de entierro, etcétera, todos los que están en el artículo 206 del Estatuto Tributario. Digamos que como rentas exentas tenemos esas, y como deducciones entonces estaría la deducción por dependiente, la deducción 50% del gravamen financiero, la prepagada, salud prepagada, los intereses de vivienda, ¿cierto? El leasing habitacional, en fin. Entonces, todas estas digamos que son las deducciones correspondientes ¿a quién? A las rentas de trabajo, ¿correcto? Entonces, si nos vamos para las rentas de capital, pues también ya aquí tenemos los ingresos, ustedes los pueden leer ahí rápidamente, ya los habíamos visto la vez anterior. Entonces, para estos, las rentas de capital, pues vamos a tener como rentas exentas y deducciones, pues como rentas exentas nos sirven las mismas, o sea, renta de distribución de fondos de pensiones y jubilación, invalidez y fondos de cesantías, o sea, del 126 raya 1, el AFC del 126 raya 4, y otra vez como deducción, el 50% del gravamen financiero, los intereses por préstamo de adquisición de vivienda. Entonces, estas serían para las rentas de capital, ¿correcto? Hablaríamos de las rentas exentas y deducciones. Acordémonos de una cosa es la renta exenta y las deducciones, y otra cosa son los costos inherentes a la operación, los costos y los gastos, que también los puedo ¿qué? Restar, ¿cierto? Detraer. Entonces, vamos para las rentas no laborales. Entonces están todos los demás ingresos que no se clasifican en las otras rentas, y lógicamente también vamos a tener si se llega a presentar, vamos a tener estas mismas rentas exentas y deducciones que ya vimos en las rentas de capital. Bueno, muy bien. Luego, hasta ahí estaríamos hablando de la famosa cédula general. Entonces, fíjense que esta cédula general estuvimos depurando una por una, uno por uno los conceptos. Luego pasamos a las rentas de pensiones, que también ya vimos qué rubros tenemos dentro de las rentas de pensiones, pensión de jubilación, pensión de invalidez, en fin, y que en esta no hubo ninguna variación, simplemente sigue exenta hasta 1000 VTs mensuales, o sea, 34.270.000 mensuales. Bueno, muy bien. Vimos también que en los años anteriores habían dos tablas para calcular el impuesto, y que para el año grabado 2019 vamos a aplicar una sola tabla, que es la que ustedes están viendo aquí. Muy bien, todo esto es muy importante porque ahorita cuando veamos el pequeño ejercicio, entonces vamos a ver cómo se aplican esta tabla y cómo van a quedar los conceptos. Bueno, entonces esta va a ser la tabla, pero esa tabla se le aplica a la sumatoria de, eso es muy importante que lo tengan en cuenta, a la sumatoria de la renta líquida de la cédula general más la renta líquida de las pensiones. Acuérdense de la cédula de pensiones. Acuérdense una cosa, que pues la cédula de pensiones normalmente cuando estamos recibiendo pensiones a nivel nacional, pues lógicamente están exentas hasta esa cifra. Pero cuando ya estamos hablando de pensiones que estamos recibiendo del exterior, esas sí vienen siendo gravables. Entonces, ojo para eso. Ahora, los dividendos y participaciones. Acuérdense que en los dividendos y participaciones siempre están los que
los no grabados y los grabados, que fue el ejercicio que hicimos. Y entonces, esta era la tabla anterior del 18 y 19, pero la tabla actual que quedó fue esta, para la persona natural residente. Entonces, esta tablita que comienza en ¿cuánto? En 300 VT. También es muy importante que anotemos por ahí que comienza en 300 VT para los no grabados. ¿Por qué razón? Porque cuando hagamos el ejercicio vamos a tener que hacer unos calculitos. Entonces, ahí nos va a dar esta situación. Y que para las grabadas, básicamente lo que se aplica es la tarifa de las personas jurídicas que se tienen en el año en el cual se hace el pago correspondiente a estas dividendos. Entonces, para el año grabable 2019 sería el 33%, para el año 2020 sería el 32%, en fin. Por ahora concentrémonos en el 33% que sería el año 2019. De todas formas, para que no se nos quede nada por fuera, las grabadas, la tarifa dice tarifa de renta del periodo al que correspondan, o sea, el famoso 33%, más aplicarle la tablita que estamos viendo arriba de 300, o sea, del 0 al 15%, una vez disminuido el impuesto de renta. Es simplemente una formulita matemática que yo les hice un ejercicio la vez anterior y que ya ustedes lo tienen. También nos hablaban de las pérdidas fiscales. Entonces, ahora más adelante hablamos de las pérdidas fiscales, pero básicamente en las pérdidas fiscales va a suceder lo siguiente. Esto también ya es tema nuevo, pero para que lo tengamos en cuenta. Las pérdidas fiscales con anterioridad al 2017, entonces lo que están diciendo es, oiga, todo lo de con anterioridad al 2017, o sea, el 2016 para atrás, se lo vamos a aplicar ¿a qué? Se lo vamos a aplicar a la cédula general, ¿correcto? Se lo aplicamos a la cédula general, o sea, lo compensamos con la cédula general, pero ojo, sin afectar los ingresos por rentas de trabajo. Eso es clave. Entonces, si yo traigo pérdidas del año, entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se va al formulario y ve el formulario, pues lógicamente, cuando ya está la cédula general, debajito de la cédula general, aparece un renglón que dice compensación pérdidas del 2016 para atrás, ¿cierto? Entonces, ahí está. Pero si ya son del 2017, acuérdense que en el 2017 ya apareció las famosas cédulas. Entonces, ahí de 2017 para adelante, pues vamos a poder aplicar dentro de cada cédula, cada concepto, si la pérdida fue por rentas de capital, pues lógicamente se la vamos a aplicar ¿a qué? A rentas de capital, ¿cierto? ¿Y hasta dónde le podemos aplicar esas pérdidas? Pues hasta la renta líquida. Ahí cuando uno hace el ejercicio, yo he estado con el ayudarrenta haciendo muchas situaciones, muchos ejercicios con el ánimo de comprobar, digamos, todas estas situaciones que se presentan de pérdidas y de renta presuntiva y de todas estas cosas. Digamos, una forma de validarla es entrando y mirando cómo lo maneja el ayudarrenta que tiene, pues, digamos, como la percepción de la DIAN en el planteamiento. Entonces, ahí nos damos cuenta que para los años, las pérdidas del año 2017 y 2018 que se aplicarían en el 2019, pues vamos a tener en cada parte, en rentas de capital vamos a tener pérdidas a aplicar y en rentas a compensar y pérdidas, y en las rentas no laborales también vamos a tener pérdidas a compensar. Entonces, digamos que esa es como la filosofía general. Dice que se establece de acuerdo con el artículo 147. Cuando uno se va al artículo 147 y habla sobre las pérdidas fiscales, pues básicamente lo que está diciendo en ese artículo 147 es que las puedo aplicar dentro de los 12 años siguientes y que me quedan las declaraciones en firme cuando hay las pérdidas fiscales en los 6 años siguientes. En fin, todo eso que aclaró también esta ley 1943. Bueno, con respecto a las pérdidas fiscales habla de que no son susceptibles de reajuste fiscal. Bueno, eso sí, también lo trae el artículo 147 y hay un punto importante aquí. Yo sé que esto ya lo sabemos, de alguna manera ya lo hemos practicado mucho, pero la ley lo dice y yo se los transmito a ustedes para, digamos, conceptualmente estar claros. Lo previsto en el presente artículo no es aplicable para las pérdidas ocasionales, ¿cierto? O sea, en la parte de las pérdidas ocasionales el manejo, acuérdense que es diferente.
También vamos a ver al final la parte de las ganancias ocasionales. Bueno, muy bien, entonces seguimos ahí. Este también es un punto nuevo que estamos viendo hoy, el tratamiento de los activos omitidos, pasivos inexistentes y recuperación de deducciones. Entonces también lo mismo, pues como hubo cambio en las cédulas, entonces lo que está diciendo, cuando se trate de recuperación de deducciones, estas serán tratadas como renta líquida agravable dentro de la cédula general. Cuando el contribuyente tenga activos omitidos y pasivos inexistentes, incluirá los respectivos valores como renta líquida agravable dentro de la cédula general. Sí, lógicamente, porque ya estamos hablando de la cédula general. Los tratamientos aquí previstos no permiten ningún tipo de renta exenta ni deducción. Bueno, ese es un punto que teníamos. Entonces, en los famosos dividendos, acuérdense que teníamos esta que era la tabla anterior, pero entonces ahora ya dijimos que la tabla nueva era la de 300, ¿cierto? Entonces yo aquí lo que les hice en la vez anterior fue un pequeño ejercicio de cómo se calculaba la parte no grabada y la parte grabada. De todas formas ustedes lo tienen allá, lo pueden analizar para no detenerme en este punto que ya lo vimos, y les hice un análisis del cálculo del impuesto por dividendos en la parte de los dividendos grabados, o sea, la famosa formulita ya que decía que había que restarle el impuesto y aplicarle la tablita además del 33%. Entonces ahí ustedes lo pueden deducir fácilmente, está con todos los cálculos matemáticos para que sepan de dónde salió, entonces es muy fácil. Bueno, muy bien. Entonces ahora sí nos vamos a verificar el ejercicio que les había comentado. Vamos a ver este ejercicio que les había comentado para, digamos, poder verificar todas estas partes que estábamos revisando. Muy bien. Entonces vamos a verlo por acá, más grandecito. Aquí, bueno, yo creo que ahí nos quedó en el tamaño muy bueno. Entonces, vamos a hacerlo de dos formas con el ánimo de dejar claro el concepto. ¿Qué sucede? Resulta que el formulario trae la depuración, como les dije, por cada renta, pero a su vez, posteriormente, agrupa todo en la cédula de general, ¿correcto? Entonces vamos a verlo aquí por cédula, por concepto, digámoslo así, y luego vamos a llegar a la cédula general. Entonces, ¿qué compone esa cédula general? Primero, las rentas de trabajo. Entonces vamos a suponer unos ingresos de 30 millones de pesos. Aquí los tenemos, unos ingresos de 30 millones de pesos. Esos ingresos de 30 millones de pesos tienen unos ingresos no constitutivos de renta y ganancia ocasional que vamos a suponer que son 2.400.000, que son los aportes obligatorios a salud y pensiones, ¿sí? Entonces, estos 2.400.000, perdónenme que se me movió acá, estos 2.400.000, entonces van restando, ¿cierto? Y tenemos los ingresos netos. Estos ingresos netos, que son los 27.600.000, pues son básicos. ¿Por qué razón? Porque ahí, digamos que para este caso vamos a tener como punto de partida para calcular el famoso 40% en esta cédula de rentas de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? 27.600.000. Después de los 27.600.000, que ya es el ingreso neto, vamos a tener una deducción por dependientes, que decimos que es el 10%. O sea, de 30 millones el 10% nos dan 3 millones de pesos, ¿correcto? Y a su vez tenemos derecho a calcular el famoso 25%, ¿correcto? Entonces el 25% de renta exenta, entonces estamos diciendo que nos da 6.150.000. Entonces 6.150.000. Entonces fíjense, hasta aquí tenemos que entre deducciones y rentas exentas tenemos 9.150.000, los 650 más los 3, 9.150.000. 9.150.000
como ustedes se pueden dar cuenta, no alcanza a ser el 40% de 27.600.000, porque el 40% de 27.600.000 estamos hablando de 11 millones. Por lo tanto, aplica todo sería deducible, detraíble mejor, digámoslo así. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, llegamos a la renta líquida ordinaria de la renta de trabajo, que serían 18.450.000. Bueno, muy bien. Entonces, pasamos al otro elemento de la cédula general, que vendría siendo las rentas de capital. En las rentas de capital, ¿qué tenemos? En las rentas de capital tenemos unos ingresos de 7 millones por arrendamientos y unos costos y gastos procedentes de 1 millón de pesos por predial y reparaciones locativas. Por lo tanto, tenemos una renta líquida ahí de capital de 6 millones de pesos. Y lo mismo tenemos para las rentas no laborales. En las rentas no laborales, ¿qué tenemos? 26 millones de pesos de ingresos y 21 millones de pesos de gastos procedentes. ¿Correcto? Entonces tendríamos una renta líquida de 5 millones de pesos. Si yo me voy a la cédula general, en la cédula general, ¿cuánto tendría? 29.450.000 de renta líquida. Entonces, perdón, ¿qué punto hay importante aquí? En estos 29.450.000, contra esa cédula general es que se compara ¿qué? La renta presuntiva. Entonces, se compara la renta presuntiva contra los 29.450.000. Entonces, ese es un punto importante que tiene de cambio. ¿Correcto? Ahora, si nosotros nos vamos al formulario, pues tiene esta primera parte y también va a tener esta segunda parte, porque ellos ya lo van a sumar. Entonces, va a tener que los ingresos constitutivos, perdónenme un segundito, qué pena que se me está moviendo acá. Entonces, ¿cómo quedaría? 30 millones de ingresos. Donde quedaban los 30 millones de ingresos, los 30 millones eran de los ingresos laborales, ¿cierto? Entonces, en la cédula general el total quedaría ¿cuánto? 63 millones de pesos. Los ingresos no constitutivos de renta quedarían en 2.400.000. O sea que los ingresos netos de la cédula general serían 60.600.000. Y los costos y gastos que tenemos allá serían 22 millones de pesos. O sea que la renta líquida ordinaria sería 38.600. ¿Cierto? Y las rentas exentas serían 9.150. Ahí digamos que fueron las que hablamos allá del famoso 40%, pero están dentro de la cifra. Entonces, llegamos a ¿qué? A 29.450.000. Aquí ya digamos que está, digámoslo así, de esa manera consolidado el planteamiento de la cédula general. Lo hice así sencillo con el ánimo de no entrar en tanto detalle y hacer fácilmente entendible el planteamiento en qué nos incide la cédula general. Bueno, muy bien. Entonces, hasta ahí llegamos con la cédula general, pero acuérdense que tenemos la cédula de pensiones. Dijimos por allá atrás en nuestra teoría que tenemos que también depurar la cédula de pensiones, pero en este caso nuestra cédula de pensiones pues realmente son 5 millones de pesos, lo que nos está diciendo de ingresos por pensiones, y por lo tanto, como todas son exentas, porque vimos que eran exentos hasta 34.270.000, entonces tenemos exentos los 5 millones, por lo tanto la renta líquida de pensiones será 0. ¿Listo? Entonces, aquí viene otro concepto muy importante, y es que la tablita, acuérdense la tabla del 1090, la última, la que quedó, la que les mostré, ¿cierto? Esa tabla del 1090 se le aplica, esa tabla del 1090 se le aplica ¿a qué? A la sumatoria de
la cédula general, que para nuestro caso son 29.450.000, más la renta líquida de la cédula de pensiones, que sería ¿cuánto? 0. Entonces, esa tabla se le aplica a 29.450.000. Lo que pasa aquí en nuestro ejercicio es que los 29.450.000 realmente no alcanza a 1090 VT, ¿cierto? Entonces, como no alcanza a 1090 VT, los 29.450.000, el impuesto a pagar sería 0. ¿Correcto? Entonces, muy bien, hasta ahí vamos. Ya pusimos en práctica nuestra nueva tabla, ya pusimos en práctica nuestra comparación de la renta presuntiva contra la cédula general y continuamos. Listo, ya más adelante vamos a hacer un ejercicio específico de la cédula, de la renta presuntiva, para ya ver más la parte matemática. Listo, entonces entramos en las cédulas de dividendos. Entonces, en las cédulas de dividendos tenemos la parte de los no grabados y la parte de los grabados. Pero acuérdense una cosa, que la ley en los dividendos, según todo lo que hablamos anteriormente, y desde la ley 1819, y lo que reglamentó el 2264 ahorita para el año 2019, dice, oiga, los no grabados, ¿cierto?, de los dividendos del año 2016 para atrás, grabados o no grabados, del 2016 para atrás, se tratan como se hacía en ese momento, de acuerdo a la ley que había en ese momento. Y los del 2017 en adelante se tratan con la nueva ley. Entonces, el 2264, que es el que está reglamentando, simplemente lo que dijo es, ok, lo mismo, del 2016 para atrás se tratan como estaba la ley en ese momento. Y los del 2017 en adelante, entonces le vamos a aplicar la tarifa que vimos anteriormente. O sea, para los no grabados, la tablita esa de los 300 VT, y para los grabados, el famoso porcentaje de impuesto para las personas jurídicas, o sea, el famoso 33%. Entonces, ahora sí, ya con todo este preámbulo, vamos a analizar. Entonces, los ingresos y dividendos no grabados del año 2016 para atrás, que son 5 millones de pesos, como su nombre lo indicaba en ese momento, eran no grabados, ¿sí? O sea, no constituían renta ni ganancia ocasional, por lo tanto, tenemos los 5 millones menos los 5 millones, pues era 0, ¿cierto? Ya sabemos que ese no pagaba impuesto. Y los ingresos brutos por dividendos y participaciones grabados del año 2016 para atrás, se les aplicaba la tabla del 1090. Y la tabla del 1090, pues realmente 1090 VTS es una cifra muy grande comparado con 2 millones de pesos que fueron los que se repartieron de 2016 para atrás. Entonces, el impuesto a pagar en este momento sería 0, pero digamos más abajo lo vamos a liquidar. Pero para que ustedes vayan teniendo en cuenta, entonces del 2016 para atrás estaríamos pagando ¿cuánto? 0, porque los no grabados son no grabados, y la cifra de los 2 millones teníamos que aplicarle la tabla del 1090 porque era del 2016 para atrás, entonces no sería 0 lo que pagaría. Entonces del 2016 para atrás pagaría 0, pero la renta líquida pues fueron los 2 millones de pesos, ¿sí? Muy bien, ahora nos vamos para 2017, 2018 y 2019. Entonces los pagamos en el 2019. Entonces, ¿qué pasa? O se decretaron en el 2019. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que vuelvo allá con la tablita que les expliqué en la anterior y sacamos los no grabados y los grabados. Entonces, cuando yo saco los no grabados, entonces, ¿qué pasa? A los no grabados les aplico la tabla esa de 300 VT y que va con marginal del 0 al 15%, ¿cierto? La tarifa marginal. Entonces, para nuestro ejemplo son 8 millones de pesos. Pero, como 300 VT vienen siendo 11 millones o 10 millones de pesos a 34.270, entonces vienen siendo por 34.270,
Vienen siendo 10.281.000 pesos. Entonces, en este caso, como son 8 millones de pesos, pues no pagaría nada, sería cero, ¿correcto? Pero entramos a los ingresos por dividendos grabados. Para nuestro ejemplo, los dividendos grabados en el año 2017, 2018, del año 2017, 2018 y 2019 fueron 7 millones de pesos. Entonces, estos 7 millones de pesos les aplicamos el ¿qué? El 33%, ¿sí? El 33%, entonces, sería el impuesto que tenemos que pagar. Para efectos de renta líquida, pues ¿cuánto fue? Pues 15 millones de pesos, ¿correcto? Fue para efectos de renta líquida. Cuando hablamos de los dividendos del 2019, vamos a suponer que fue de pronto alguna empresa que se liquidó dentro del año y ya tenía los dividendos de ese año ya listos, ¿cierto? Porque normalmente los dividendos del 2019 pues los vamos a decretar en el 2020, pero aquí vamos a suponer que se decretaron algunos del 2019, ¿correcto? Bueno, muy bien, entonces ya con toda la explicación anterior vamos a entrar y vamos a verificar los impuestos a pagar. Pues los impuestos por la cédula general más lo de pensiones pues fue cero. Los del 2016 para atrás dijimos que todo cero. Los del 2017, entonces la primera parte dijimos que cero, y a la segunda parte, que fue a los 7 millones, entonces el 33%, entonces le aplicamos, fueron 2.310.000. O sea que el impuesto, entre comillas, en este momento, pues hasta donde vamos, que habría que pagar sería ¿cuánto? 2.310.000, ¿sí? Entonces, ahí lo que hicimos fue aplicar lo que nos dijo el decreto 2264 con respecto a los dividendos, ¿correcto? Y con respecto a toda la parte de las cédulas. La parte de atrás, la parte de la cédula general y la parte de la cédula de pensiones. Entonces, esta es una forma relativamente sencilla, es el ejercicio que yo utilizo porque digamos que en la medida en que lo he ido puliendo y organizando, me da una manera fácil de explicar el planteamiento de la declaración de renta, de esta que es, digamos, la parte vertebral de la declaración de renta, y luego ya vendrán los otros conceptos que son el anticipo y todas las demás cosas. Muy bien, entonces fíjense que con esto podemos continuar aquí en nuestra parte de el PowerPoint para revisar lo de la retención en la fuente. Entonces, ¿qué pasa con la retención en la fuente? Bueno, la retención en la fuente, como ustedes se han dado cuenta, aquí damos un paso para adelante y otro para atrás. O sea, estamos en el 2020, ya salió la ley de crecimiento económico, ¿sí? Y la ley de crecimiento económico trae sus tarifas, sus cosas, para el año 2020. Pero, como estamos presentando la declaración de renta del 2019, en este caso, por situaciones puramente legales, nos toca presentarla con respecto a la ley 1943, o sea, respecto a la ley de financiamiento. O sea, ahí nos tocó otra vez devolvernos para la ley de financiamiento. Aunque la ley de crecimiento económico que estamos aplicando a partir del 1 de enero del 2020, pues es casi que una réplica de la ley 1943, o sea, de la ley de financiamiento. De todas formas, hicieron algunos ajustes, correcto, hicieron algunos ajustes, y esos ajustes, pues lógicamente, para mejorar ciertas cosas, en fin, lo que el Congreso creyó conveniente mejorar. Entonces, la ley 1943 pues nos habló de la retención en la fuente y nos habla de una serie de conceptos que pues ya todo lo tenemos claro, y que desde el punto de vista teórico podría ser como este. Les voy a poner un ejemplo, pero lógicamente para hacerlo más fácil y más sintético, voy a hacer un ejercicio de procedimiento 1
en donde está actualizado al año 2020 con el ánimo de una vez en el ejercicio poder comparar todas las situaciones, tanto los topes individuales de cada deducción o renta exenta como los topes globales. Entonces vamos a hacer un ejercicio, pero digamos que toda la parte legal teórica la tengo aquí en diapositivas uno por uno. Entonces voy a ponerles un ejemplo. Los aportes obligatorios al sistema de pensiones. Entonces dice, los aportes obligatorios no forman base para la retención en la fuente, correcto, ¿cierto? O sea, los consideramos como no constitutivos de renta de ganancia ocasional. ¿Listo? Entonces, así es la parte teórica, pero lógicamente esta parte teórica en el ejercicio que vamos a hacer ahorita más adelante, vamos a verla desde el punto de vista práctico, que pienso que es lo que a nosotros nos gusta un poco más. Ahora, vamos a tener en cuenta lo siguiente, la tabla, como les decía, un paso adelante, un paso atrás. Entonces, para efectos de la retención en la fuente, pues vamos a tener en cuenta la tabla del año 2020, ¿correcto? Vamos a tener en cuenta la tabla del año 2020 para efectos de retención en la fuente en los pagos laborales, que esta tabla comienza en 95 VT. Como ustedes saben, la tabla del año 2019 comenzaba en 87 VT. Entonces, esta es la nueva tabla para el año 2020 y ahí vamos a aplicar el ejercicio. Entonces, vamos a hacer un pequeño descanso, vamos a descansar 5 minuticos para que ustedes se paren, hagan una pausa activa, yo también hago una pausa activa acá y arrancamos con el ejercicio de retención en la fuente. Y una vez hagamos el ejercicio de retención en la fuente, entonces ya entramos en los otros temas de anticipos, comparación patrimonial, ganancias ocasionales, para completar nuestro tema. Bueno, muy bien, entonces ahí vamos. Entonces 5 minuticos, entonces nos vemos a las 10:20 para continuar con nuestra conferencia y completar todo nuestro temario. Muchas gracias.
puliendo y organizando, que vamos a tener en cuenta la tabla del año 2000. Muy bien, las pérdidas fiscales. Entonces, al comienzo, yo sé que viene aquí dentro de esta parte, la quise nuevamente incluir aquí, pero yo hice la explicación al comienzo claramente de cuáles eran las pérdidas fiscales, que las del 2016 para atrás se le aplicaban ¿a qué? A la cédula general, y que las del 2017 en adelante se le aplican a cada cédula, por ejemplo, a cada parte de la cédula general, por ejemplo, a los no laborales y a los de capital, dependiendo de quién sea la pérdida, y que todo esto se hace de acuerdo con el artículo 147 del Estatuto Tributario, ya lo habíamos visto. Entonces, pasamos al tema de la renta presuntiva, que a pesar de que habíamos visto la parte teórica al comienzo, entonces vamos a mirar de qué se trata con un ejercicio, con el ánimo de hacerlo más fácil, más entendible, pero esta renta presuntiva, entonces nos da una serie de alineamientos el 2264, y dice que se determinará de acuerdo con el artículo 188 y 189. Cuando hablamos del artículo 188 y 189 del Estatuto Tributario, estamos hablando de ¿qué? De la depuración que ya nosotros sabemos hacer y que hacemos todo el año, que la vamos a ver ahorita enseguida. Entonces, pero también nos dicen que debemos de traer las rentas exentas en proporción a los montos máximos tomados por concepto de rentas de trabajo, de capital y no laborales. O sea, los de la cédula general, ¿correcto? Entonces, ahí está claro que es contra la cédula general que vamos a hacer la comparación. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué puede suceder? ¿La renta presuntiva sea mayor o que la renta presuntiva sea menor? Si la renta presuntiva es mayor, pues lógicamente vamos a tener que tributar sobre esa renta presuntiva, ¿cierto? Vamos a tener que tributar sobre la renta presuntiva. Entonces ahí se me va a presentar una situación, y es que se me va a presentar un exceso de renta presuntiva, que posteriormente, entre los 5 años siguientes, la voy a poder ¿qué? Aplicar, ¿cierto? Entonces, primero que todo, bueno, también aclara que los no obligados a declarar, las personas naturales no residentes, las no residentes obligadas a declarar, también deben calcular la renta presuntiva, ¿correcto? Y luego lo que les acabé de comentar, que para después compensar esos excesos de renta presuntiva, ¿sí? Pues lógicamente nos vamos al artículo 189, y allá es donde nos dice que entre los 5 años siguientes, que no puede superar la renta líquida, en fin, todo este tipo de cosas que nosotros ya manejamos. Entonces, esta es, digamos, la parte teórica de la renta presuntiva. Vamos a ver una partecita práctica que yo sé que nos queda más claro, nos gusta más verlo de esta manera, y es muy pertinente hacerlo para estos dos ejercicios de renta presuntiva. Entonces, primero, vamos a sacar el cálculo inicial, o sea, el del 188, en el que nos está diciendo cómo se depura. Entonces vamos a depurarlo rápidamente porque aquí ya está hecho, es muy fácil. Entonces yo tengo el patrimonio líquido del año 2018 porque se hace sobre el año anterior, ¿cierto? El patrimonio bruto del año 2018, entonces el líquido son 719. Voy a hablar en millones de pesos para hacerlo más sencillo, para no leer todo el numerazo. Está todo el número completo con el ánimo de que el ejercicio esté completo, pero para efectos de explicación voy a hablar en millones de pesos para que sea más sencillo y más rápido y más comprensible. Entonces, el patrimonio líquido del año 2018 son 719 millones. Óiganlo bien, patrimonio líquido. Y el patrimonio bruto del 2018 son 761 millones. Por lo tanto, el porcentaje patrimonial, ¿cuánto será? Divido los 719 entre los 761 y me da el 94.42%. ¿Listo? ¿Eso es para qué?
para establecer el valor patrimonial de algunos activos después que puedo detraer. Entonces, vamos a ver, valor de acciones y aportes en sociedades colombianas en el año 2018. Entonces yo los puedo detraer. ¿Esos qué? Esos 4.550.000, pero tengo que aplicarles el qué, el valor patrimonial. Y el valor patrimonial que puedo detraer de 4.550.000 multiplicado por el 94% me va a dar ¿cuánto? 4.296.000, ¿sí? Para eso fue que calculamos el 94.42, para establecer el valor patrimonial de ese bien, en este caso de las acciones y los aportes. Entonces, lo primero que voy a poder detraer de ese patrimonio líquido para la base, para sacar la base de la renta presuntiva son 4.296.000. Muy bien. Lo siguiente que voy a poder detraer van a ser 238.024.000, perdón. ¿Eso qué es? Son hasta 19.000 VT destinados al sector agropecuario. Bueno, ese no, ese está en cero. Las primeras 8.000 VT de casa de habitación, ¿cierto? Entonces, las primeras 8.000 VT de la casa de habitación, entonces yo las puedo, ¿qué? También restar para el cálculo de la renta presuntiva. Listo, entonces para este caso, para nuestro ejercicio son 238.024.000. Ahora, también el Consejo de Estado sacó una sentencia en la que puedo restar el ahorro fondo de pensiones voluntarias. Entonces, el ahorro fondo de pensiones voluntarias tengo 68.127.000. Entonces, si yo cojo todos estos valores y sumo los 4.200.000 más los 238 más los 68 millones, entonces me da que el patrimonio a excluir de la base para calcular la presuntiva son 310.447.000. Muy bien, entonces cojo simplemente el patrimonio líquido del 2018, que son 719 millones, y le resto los 310 millones que voy a excluir, por lo tanto me quedan de base 409 millones. A esos 409 millones le aplico el porcentaje de renta presuntiva para el año 2019, que es 1.5%, que fue otro cambio que trajo ahí la legislación. Entonces 1.5%, que son 6.135.480. O sea, la renta presuntiva hasta ahí, hasta la depuración normal, son 6.135.480. Muy bien, esa es la forma como se depura. Pero, para efectos de que nos quede completo todo el concepto de la renta presuntiva, voy a hacer otro ejercicio en el que estamos comparando la renta presuntiva con la renta líquida cedular, todo con el ánimo de que nos quede completo. Aquí lo compliqué un poquitín más con el ánimo de poder hacer más análisis. Entonces, vamos a suponer que los ingresos son 80 millones, de esta persona son 80 millones, ingresos no constitutivos de renta 4.800.000, por lo tanto el subtotal 1 son 75.200.000. Acuérdense que sobre esos 75, estoy hallando la cedular, ¿cierto? Acuérdense que estos 75.200.000, ¿qué pasa con esos 75.200.000? Resulta que son la base para el 40%. Si yo cojo los 75.200.000 y lo multiplico por el 40%, me va a dar 30.080.000, que es abajo donde dice monto limitado. 30.080.000. Pero si yo cojo las rentas exentas que realmente tengo y las deducciones, entonces vamos a coger, dice, por AFC tienen 15 millones y por el numeral 10 del artículo 206 tiene 13.050.000, ¿sí? Y tiene una deducción por dependientes de 8 millones. Por lo tanto, el total del monto de las rentas exentas más las deducciones son ¿cuánto? 36.050.000. Pero acuérdense que tenemos el límite del 40%, entonces
el monto limitado sería 30.080.000. Muy bien, hasta ahí va el ejercicio hecho. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Acuérdense que estoy hallando la renta, voy a hallar la renta presuntiva. Al hallar la renta presuntiva tengo que restarle las rentas exentas, ¿cierto? Entonces voy a coger estos 15 millones de pesos y los divido sobre el total de las rentas exentas más deducciones para sacar una proporción. Entonces, si yo divido 15 millones de pesos en 36.050, me va a dar 42%. ¿De qué? De AFC. Si yo divido 13.050 entre 36.050, me va a dar que la proporción de esa renta exenta es el 36%. ¿Correcto? Y si yo divido los 8 millones de las deducciones, me va a dar el 22%. Muy bien, ahí estaría el 100%. Pero acuérdense que lo que podemos restar únicamente son las exentas. Entonces, las exentas serían el 42% de 15 millones de pesos, ¿cierto? Y el 36% de 13 millones de pesos. Entonces, vamos ahora sí. ¿Cómo que me quedaría la renta cedular? Antes de entrar en cálculo del 42 y el 36. ¿Cómo me quedaría la renta cedular? Entonces, el monto de los ingresos netos serían 75.200. Menos 30.080 que tengo derecho a ¿qué? A detraer, que es el monto limitado por el 40%. Entonces, ahí estaríamos hablando de 30.080. Entonces, la renta líquida cedular sería 45.120. Ya está lista. ¿Correcto? Ya está lista. Entonces, ahí estamos hablando la renta líquida cedular, ¿de qué? De la cédula general. ¿Correcto? Estamos hablando de esa cédula. ¿Para qué? Porque acuérdense que la renta presuntiva la vamos a comparar ¿contra qué? Contra la cédula general. Bueno, muy bien. Entonces, continuamos. Vamos a suponer que el patrimonio líquido del año anterior eran 2.000, depurado, eran 2.700 millones. Que le aplicamos el 1.5 y nos dio 40.500.000. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí vamos. Eso era lo normalito. Ahora, vamos a restarle las rentas exentas. Al restarle las rentas exentas, entonces, ¿cómo? 30.080.000, que es lo que puedo restar, ¿correcto? Por el 42%. Y eso me va a dar ¿cuánto? 12.630.000. 12.633.000. Muy bien. Entonces, el 36%, que es lo que corresponde a la renta exenta del numeral 10, entonces me va a dar ¿cuánto? 10.828.800. ¿Correcto? Un segundito. Entonces, ¿qué sucede? Continuando. El total de renta exenta que voy a poder deducir, que voy a poder detraer, ¿va a ser cuánto? Por concepto de rentas exentas, 23.462.400, que es la suma de las dos rentas exentas. Entonces, como los 40 millones, que es la renta exenta que estoy teniendo, la renta presuntiva que estoy teniendo, los 40.500.000, le resto los 23.462.400 y me va a dar una renta líquida presuntiva de ¿cuánto? De 17.037.000. Esa renta líquida presuntiva la voy a tener que comparar ¿contra qué? Contra la renta líquida cedular de la cédula general. Entonces, la renta líquida cedular de la cédula general me da 45.120.000, mientras que la renta líquida presuntiva me da 17.037.600. ¿Por qué me está dando tan baja la renta líquida presuntiva? Lógicamente porque
Anteriormente manejábamos porcentajes del 3.5% de renta presuntiva, mientras que hoy en día estamos manejando el 1.5% y ustedes saben que tiende a ¿qué? A desaparecer, ¿correcto? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que voy a tener que tributar sobre los 45, 120,000. Por lo tanto, no se presenta exceso de renta presuntiva. Si el caso fuera al contrario, si me hubiera dado abajo la renta líquida presuntiva, no sé, 60 millones, pues ahí tendría 15 millones de pesos de exceso de renta presuntiva, que es todo lo que me reglamentó atrás el 2264. Muy bien, entonces aquí viene la situación del impuesto, anticipo del impuesto de renta. Bueno, aquí vamos a hacer un ejercicio normal sin tener en cuenta el 766, porque el 766, el decreto de 766, en donde digamos cambiaron algunos porcentajes y para este anticipo para el año 2020, ¿sí? Tiene ciertas actividades y ciertas cosas que tocaría ya específicamente entrar a mirar cada uno, pero realmente el planteamiento como se hace la liquidación del anticipo es el que vamos a ver acá. Entonces, acordémonos que el anticipo tiene ciertas situaciones, que para el primer año el 25%, que para el segundo el 50% y después el 75%. En fin, vamos a ubicarnos en uno del 75% después del tercer año. Entonces, cogemos en la opción 1, cogemos que el impuesto neto de renta, nos vamos a renglón del impuesto neto de renta del año 2019, que para el ejercicio son 9.587.000, y le aplicamos el 75%, ¿correcto? Que serían 7.190.250. A eso tenemos que restarle las retenciones en la fuente del año 2019. Entonces, para nuestro ejercicio, las retenciones fueron mayores, o sea, 11.849.000, por lo tanto, el valor del anticipo sería 0. No hay ningún problema, es lo que siempre hemos hecho y venimos. Viene la opción 2, que es promediar, ¿cierto? Entonces, cojo el impuesto neto del año 2019, que para nuestro caso dijimos que era 9.587.000, y el impuesto neto del año 2018, que para nuestro caso vamos a decir que es 8.091.000. Por lo tanto, tengo un gran total de 17.678.000. Entonces, ¿qué hago aquí? Promedio. El promedio sería 8 millones, o sea, la sumatoria, los 17 dividido en 2, estamos hablando de 8.839.000. A eso lo multiplico por el 75% y me da 6.629.250. Menos las retenciones en la fuente que dijimos que eran 11.849.000, entonces el anticipo también sería 0. ¿Qué sucede en el fondo? Pues ahí sacando una conclusión muy sencilla. Pues lógicamente, si la retención en la fuente es alta, la posibilidad del anticipo pues va a ser 0. Aquí comienzan las discusiones, que si para el año 2020, por la situación del COVID y todas estas cosas, el anticipo para las personas naturales, en fin, debería modificar el planteamiento para, todavía faltan entonces decimos que la comparación patrimonial, estamos hablando de que la renta gravable, vamos a partir de la renta gravable, ¿cierto? Que son los 96 millones, le sumamos las rentas exentas, porque lógicamente la renta exenta pues me hace parte para poder tener esa comparación de patrimonio, 31 millones, ¿cierto? El aporte de la seguridad, 17 millones, el componente inflacionario de los intereses que también viene ahí, 4 millones, ¿cierto? Y le resto los impuestos de renta pagados,
cuenta por comparación patrimonial, que como dijimos allá, se le suma ¿a qué? A la cédula general. Muy bien, fíjense que todo eso va, la gran mayoría de cosas van concatenadas con la cédula general. Yo sé que se nos está pasando un poquito el tiempo, pero les pido que me den unos 10 minuticos más para que nos quede el tema completo. Bueno, muchas gracias. Descuentos tributarios, los impuestos pagados en el exterior, normalmente son los impuestos y algunos aportes que se realizan a entidades especiales, ¿cierto? Para obtener este descuento tributario. Y pasamos al último tema, que es la ganancia ocasional. Entonces la ganancia ocasional pues está en el artículo 307 y siguientes. Entonces dice lo siguiente: contempla las siguientes ganancias ocasionales exentas. Los primeros 7.700 VT del valor de un inmueble de vivienda urbana de propiedad del causante, ¿cierto? O sea, cuando que en las sucesiones, ¿listo? Las primeras 7.700 VT de un inmueble rural de propiedad del causante, independiente de que dicho inmueble haya estado destinado a vivienda o a explotación económica, pero no es aplicable esta exención ¿para qué? Para las fincas de recreo. También está exenta las primeras 3.490 VT de las asignaciones que por concepto de porción conyugal o de herencia o legado reciban el cónyuge supérstite y cada uno de los herederos o legatarios según el caso. También están exentos los libros, la ropa, los utensilios, el uso de uso personal y el mobiliario de la casa del causante. Entonces ahí estamos hablando de estas herencias, ¿correcto? El 20% de los bienes y derechos recibidos por persona están exentos, ¿cierto? El 20% del valor de los bienes y derechos recibidos por personas diferentes de los legitimarios y o cónyuge supérstite por concepto de herencias y legados. Y el 20% de bienes y derechos recibidos por concepto de donaciones y de otros actos jurídicos intervivos celebrados a título gratuito sin que dicha suma supere ¿cuánto? 2.290 VT. Hoy en día es muy común estas donaciones, ¿cierto? Las celebradas a título gratuito. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta que hay este famoso límite de los 2.290 VT. Muy bien. Más, que es un punto clave que en los que siempre les hago énfasis, y es la ganancia ocasional exenta en la venta de la habitación, de la casa de habitación. Entonces, aquí es muy importante porque hay una exención especial de 7.500 VT. El artículo 311 dice lo siguiente: contempla una exención sobre la utilidad que se obtenga al enajenar, sobre la utilidad, oíganlo bien, es sobre la utilidad, que se obtenga al enajenar la casa o apartamento que el contribuyente utiliza o utilizaba como habitación. Oíganlo bien, como habitación, o sea que las otras que tengo para rentar no entran en este juego. Entonces dice, la exención aplica sobre las primeras 7.500 VT de la utilidad generada, pero para tener derecho a esa exención es requisito indispensable que la totalidad del valor de la venta se consigne en una cuenta AFC y el dinero sea utilizado para comprar otra vivienda o para el pago parcial o total de hipotecas, ¿cierto? Pero hipotecas que estén relacionadas con el objeto con el bien que se vendió. Muy bien, entonces, ojo con eso porque eso es muy importante. ¿Para qué? Para yo poder aplicar 7.500 VT de exención. Aquí hay un ejemplo muy sencillito, ya para terminar, que dice, el valor de la venta son 700 millones, el costo fiscal de la casa son 380 millones y la utilidad serían 320 millones, ¿cierto? Entonces, estos 320 millones de pesos, entonces yo le podría restar, ¿qué? Los 7.500 VT, ¿correcto? Entonces, el ahorro es una cifra bastante importante. Ok, entonces, para yo poder restar esos 7.500 VT, lo importante es que tengo que, ¿qué? Tengo que crear una cuenta de FC y utilizar esos dineros para
para comprar otro bien, para habitación o para, ¿qué más? Bueno, muy bien. Allá lo dijeron, para los pagos hipotecarios que tenga de ese bien, ¿correcto? Entonces, ahí está. Ahora, veamos un cuadro con una síntesis muy sencilla. Ustedes saben que de todas formas el valor de las 7.500 VT, estamos hablando de 260 y pico millones de pesos, ¿cierto? Entonces estamos hablando de una cifra bien importante. Por esa razón es que, por favor, yo les hago énfasis en que tengan en cuenta este artículo cuando vayan a hacer la situación de esta venta, para aconsejar a nuestros clientes para que hagan el paso por la cuenta AFC. Muy bien, entonces vamos a ver de las ganancias ocasionales, qué ingresos podríamos tener. Ingresos por ganancias ocasionales en el país. También pueden haber ganancias ocasionales por lotería, rifas, apuestas y similares, por herencias, legados y donaciones, por ventas de activos poseídos por más de 2 años o por utilidad en liquidación de sociedades. Entonces, ahí en esto vamos a tener por los gananciales y por otros. O sea, por todos estos conceptos vamos a poder tener que ingresos por ganancias ocasionales. Ingresos por ganancias ocasionales en el exterior y lógicamente vamos a poder tener costos por esas ganancias ocasionales, los costos de los activos, el costo fiscal. Por allá atrás hablamos de cómo se declaraban los activos y cuál era la mejor opción, la que deberíamos tomar. ¿Para qué? Para incrementar el valor del activo con el ánimo de compararlo contra el precio de venta, precisamente para en este momento evitar la ganancia ocasional, que ese costo nos dé para que no nos genere ganancia ocasional y optimizar los impuestos de una manera legal. Listo, entonces tomaríamos las partes exentas, las partes no gravadas de las ganancias ocasionales y ahí vamos a hacer la depuración de ganancias ocasionales, ¿cierto? ¿Qué pasa? Estamos hablando por loterías, la tarifa sería ¿de qué? Del 20%. ¿Sí? Pero si estamos hablando por otros, pues estaremos hablando de el 10%, que es la tarifa general. Acuérdense que esas tarifas anteriormente eran muy grandes. Situación muy importante aquí. Acuérdense que esta ley 1943 trae penalizaciones muy fuertes, incluso hasta de nivel penal, por acomodarle cifras a la venta de los activos, ¿correcto? Entonces se debe vender por el valor que comercial, ¿cierto? Y tiene una limitante o un colchón, digámoslo así, de un 15%, pero del valor de ¿qué? Del valor comercial del activo. Ese sería el ingreso. Por esa razón es que es tan importante declarar muy bien el valor patrimonial del activo para tomarlo como costo de venta en caso de que se venda ese activo. Hay que hacer la planeación fiscal. ¿Para qué? Para que no nos vaya a generar ganancias ocasionales. Y si es la casa de habitación, entonces tomar esta situación del AFC para optimizar y así optimizar el impuesto de ganancias ocasionales. Entonces son cosas importantes. Bueno, vamos a ver aquí, yo sé que estamos un poquito pasados, vamos a ver una sancioncita rápidamente aquí para terminar el tema y dejamos ahí. Entonces, la sanción por extemporaneidad, entonces, es la que vamos a ver, que dice que por cada mes o fracción de mes calendario de retardo, equivalente al 5% del total del impuesto a cargo, pero tiene un límite, hasta el 100%, o sea, sin exceder del 100%. Esto sí, yo calculo la sanción por extemporaneidad de forma voluntaria, ¿ok? Bueno, muy bien. Ahora, cuando en la declaración tributaria no resulta impuesto a cargo, ¿qué pasa? Entonces, la sanción por cada mes o fracción de mes calendario de retardo será el 0.5% de ¿qué?
de los ingresos brutos percibidos en el periodo objeto de la declaración, pero sin exceder del 5% de dichos ingresos, o del doble del saldo a favor si lo hubiere, o de la suma de 2.500 VT cuando no existiera saldo a favor. Entonces, esta es la forma, ¿cierto? Es la segunda forma, si no hubiere impuesto a cargo. Ahora, en caso de que no haya tampoco ingresos, ni impuestos ni ingresos en el periodo, la sanción por cada mes o fracción de mes será del 1% del valor del patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, sin exceder la cifra menor resultante de aplicar el 10% al mismo o el doble del saldo a favor si lo hubiere, o la suma de 2.500 VT cuando no existiera el saldo a favor. Entonces, esa es si yo hago ¿qué? Voluntariamente el cálculo de la sanción por extemporaneidad. Si no lo hago voluntariamente, sino que lo hago posterior al emplazamiento, entonces para no volverles a repetir el cuento, se dobla la sanción con respecto a cuando se hace la presentación voluntaria. Bueno, muy bien. Ahí nos demoramos 20 minuticos más, pero ya nos queda el tema completo. Ya las demás situaciones son cuestión de detalle, que ya tienen ustedes todo el material jurídico, digamos, los decretos reglamentarios y la ley sobre lo que se basa para poder hacer los análisis correspondientes. Y poder de las cédulas de las personas. Entonces, por favor, que les vaya muy bien y que hagan unas declaraciones súper. Gracias.